el economista Oscar Mario Ortiz, vicepresidente del Colegio de Economistas. Licenciado, le agradezco mucho por este contacto. En medio de todo lo que se está viviendo, en medio del crecimiento del dólar, en medio del desabastecimiento de combustible, ¿cómo ve estos datos que lanza el gobierno para más o menos mostrar lo que va a hacer la economía en esta gestión? Buenos días, César, muchas gracias. No, sí, justo estaba escuchando el día de ayer los comentarios que está haciendo el ministro de Economía. En realidad creo que lo que están tratando es anclar un poco las expectativas, porque lo que les ha sucedido que a partir de que el gobierno cambia su política cambiaria, de pasar de un dólar de tipo de cambio fijo y tenían este dólar referencial que estábamos manejando, han tratado de que el tipo de cambio oficial eh, camine hacia tratar de igualar el tipo de cambio de mercado. Y bueno, al sincerarse el tipo de cambio, lo que ha sucedido es que ha empezado a subir, digamos, ¿no? Y que era lo normal y lo esperable en el momento que entren a una política de tipo de cambio flexible, como es la que tienen ahora. No es que no hay intervención estatal, sí hay intervención para tratar de que no sube. El problema que tiene hoy por hoy Bolivia es que no tiene las cantidades, los suficientes dólares como para defender y evitar que hayan estos saltos bruscos, ¿no? Yo de hecho pienso que eh, las proyecciones que está haciendo el gobierno cuando habla de un decrecimiento del 0,7 al 1%, ya era esperable en realidad que Bolivia decrezca este año, es decir, por tercer año consecutivo. Eh, Incluso considero que sus proyecciones son optimistas. De hecho, están tratando de anclar expectativas y que no se sienta que el año va a ser peor. Estas proyecciones en realidad son optimistas. Nosotros no estamos creciendo, uno lo puede ver en distintos indicadores. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las importaciones se han desplomado. Bolivia depende mucho de las importaciones, incluso para producir. Muchas veces se critica, se dice, no, solo tenemos que exportar y no importar. No, Bolivia importa porque necesita reemplazar maquinaria, necesita tener insumos del exterior para poder producir. No es que todo se hace en Bolivia, y todos los países funcionan así. Entonces, las importaciones han caído más de 40% relacionado con el año pasado. Cuando vemos indicadores previos, por ejemplo, en el sector de construcción, un indicador claro de si va a haber crecimiento o no del sector es la producción de cemento. La producción de cemento ha caído 30% cuando comparamos este primer semestre con el primer semestre del año pasado. Entonces, todos los síntomas que tenemos las bases que tenemos hoy por hoy muestran que va a haber un decrecimiento este año. No es una novedad lo que está diciendo el ministro de Economía, más bien está tratando de frenar y decir, no vamos a caer tanto. ¿Ya? Otro dato que fíjense que ha ocurrido recién salió el dato hace unos días, es el tema de la pobreza. La pobreza al 31 de diciembre del 2025 está en 47%. Técnicamente, y haciendo un redondeo, uno de cada dos bolivianos eh, es pobre, así de sencillo. Y esto era algo que también se preveía porque cuando veíamos los números, la pobreza se la medía con un tipo de cambio mentiroso, ¿ya? Porque la pobreza se mide en función al ingreso de las personas, a un ingreso diario que establece el Banco Mundial, y establecían con un tipo de cambio que era mentiroso, ya sea que lo medías con el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio referencial, seguía estando lejos del tipo de cambio de mercado, que es lo que nosotros vivimos en la calle. Si al 31 de diciembre teníamos 47%, probablemente la pobreza al final del año 2026 va a ser incluso mayor. ¿Ya? O sea, el dato todavía es mentiroso. Lamentablemente, después de 20 años de pésima política económica, estamos empezando de a poco, creo que todavía no es a la velocidad correcta, a sincerar las cosas, a que se empiecen ya los números a parecer a lo que es la realidad. Y lamentablemente tampoco hay políticas económicas que estén buscando retroceder esto, ¿no? Ir en contra de esta tendencia. Por ejemplo, nuestro problema principal en el tipo de cambio es que venimos de 11 años de déficit fiscal y el gobierno no va a bajar el déficit fiscal este año. Por más que digan iba a ser 15, ahora solo va a ser 9, sigue habiendo déficit fiscal.
Eso provoca que tengas que financiarte a través de emisión monetaria. Esa emisión monetaria luego se transforma en inflación, esa inflación luego en un incremento del tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio es una consecuencia de otras políticas, es un síntoma, no es una causa, es un efecto en realidad el tipo de cambio. Entonces, luego también no tenemos reemplazo de los dólares en las exportaciones en hidrocarburos, que era la fuente de los dólares que teníamos, se han desplomado totalmente. Para que se dé cuenta, el mes pasado se exportaron 16 millones de dólares de gas, de hidrocarburos. Es lo más bajo en los últimos 11 años. O sea, estamos en lo más bajo en exportación de gas. Entonces ahí son todas esas las causas que provocan el síntoma final, que es que todos nos escandalizamos porque el dólar subió. No, el problema son las bases, ¿no? Las causas. Ahora, licenciado, se anuncia esta llegada de 1.800 millones de dólares del FMI, que recién va a ser oficializado en realidad, solo que el ministro, entiendo que por la situación que está pasando, se adelantó a informarlo. ¿Cómo puede este dinero, estos dólares que van a llegar del FMI, más o menos paliar el tema en todo caso del precio del dólar y esto repercutir en la economía de la población? A ver, primero que lamentablemente el objetivo que tenían era mayor, esto es 40% menor, son 2.800 millones de dólares. Tenemos que tomar en cuenta para mostrar que la cantidad se escucha mucho, pero todavía no es suficiente. En los bancos se calcula que hay alrededor de 2.500 millones de dólares depositados por los ahorristas, ¿ya? Que no lo pueden devolver los bancos porque no tienen los dólares. Si pusieran los 2.800 millones de dólares a libre disponibilidad, la pregunta sería, todas estas personas que tienen sus dólares que desde el año 2023 no han podido retirar el 100%, ¿lo irán a dejar en el banco? ¿Habrá la confianza para que el sistema financiero tenga los dólares y haya otra vez ese flujo dentro del sistema? Hasta hoy día, porque también se pensaba que una vez lleguemos a un tipo de cambio flexible, la gente iba a empezar a manejar los dólares en el banco, porque ya ahora era tipo de cambio de mercado. Fíjense que no está sucediendo eso. La gente no está sacando sus dólares de su casa, el que lo tiene ahorrado en su casa, y poniéndolo en el banco, porque ya ahora lo cambia a tipo de cambio más cercano al de mercado. No es que los exportadores están trayendo los dólares que tienen afuera para ponerlo en las entidades financieras en Bolivia. Es decir, es mucho una cuestión institucional. La pregunta es, ¿esos 2.800 millones de dólares se los irán a dejar a la banca? En Argentina, cuando le dan el préstamo, el primer préstamo que le dan a Mauricio Macri para defender el tipo de cambio, ya que es lo que se está tratando aquí, es decir, la reserva, le prestan 50.000 millones de dólares, el préstamo más grande de la historia del FMI. En un año habían desaparecido del sistema financiero los 50.000 millones de dólares. Entonces, no podemos decir que eso vaya a suceder, pero tampoco podemos pensar que esto soluciona la situación. Puede lograrse, como sucedió en Argentina, un año de cierta estabilidad, pero luego volvemos a la misma situación. Puede ocurrir como el refrán dice, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Puede ser ese préstamo. Es una solución de muy corto plazo. Tiene que ir acompañado de muchas otras, de muchos otros cambios en las regulaciones y principalmente en lo institucional. ¿Qué quiero decir lo institucional? Que empecemos a funcionar como un país serio, que respeta leyes, que respeta normas, que trata a todos por igual ante la ley. Entonces, ¿por qué lo ha lanzado por qué lo han lanzado estos días tan rápido y hasta han dado el monto? Porque están tratando de anclar expectativas. En economía mucho se habla de que también hay cierto nivel de psicología en que la gente no se desespere, ya van a llegar los dólares, ese es el mensaje que está dando. No se preocupen, los dólares ya van a llegar, entonces no se desesperen en comprar. Eh, Esos impactos en términos psicológicos sí funcionan, pero cuando se traducen a la realidad, es como, es como el cuentito de Juancito y el lobo, ¿no? Cuando dice el lobo viene, las primeras veces la crees. Ahora, si todo el tiempo mentí o no cumplí, no necesariamente que pretendés mentir, si no cumplí,
ya cada vez el impacto de este psicológico es menor. Lo mismo pasa con Bolivia. Bolivia no es de ahora que estamos en crisis y que sabemos que en definitiva no aparece ese dólar, no tenemos fuente. Puede haber un impacto psicológico de expectativas. El gobierno actual ha jugado mucho con ese tema de las expectativas y démonos cuenta que igual no ha logrado sostener el tipo de cambio. La pregunta es, ¿cuánto se le puede creer en función de cómo vemos que está la economía y los cambios reales que están habiendo, ¿no? Ahora, dentro de todo esto, ayer se aprobaron 540 millones de dólares del BID para distintos proyectos, según lo que se ha conocido. Se aprobó en diputados ayer. Y también se ha conocido que la deuda externa pública se sigue incrementando y ha llegado a 14 millones 357 a 14.357 millones en realidad. Un número exorbitante y que nunca se había dado en el país, que incluso dicen que nuestra deuda es mayor a lo que tenemos que pagar, es decir, nos prestaron 1.500 y tenemos que pagar al día siguiente 1.501, entonces ¿para qué sirve este crédito? A esto hay que sumarle estos 2.800 millones del FMI. ¿Cómo la gente, para que la gente lo entienda, cómo se maneja esto de la deuda externa para que en realidad la plata que ingrese de verdad funcione en el mercado boliviano, en la gente del país y no sea un boomerang que nos golpee otra vez? Sí, cuando lo estabas comentando, César, irónicamente, eso, el modelo este de prestarte una cantidad de plata similar a la que pagás, era un modelo muy difundido por el anterior presidente que manejó una política económica desastrosa. El presidente Arce decía, con eso lo bicicleteás y de esa forma podés mantener la economía del país. Claramente, cuando lo que pagás es más de lo que recibís en dólares, vas a tener una presión adicional más a un incremento del tipo de cambio y hay una presión adicional a tener que prestarte cada vez más para tapar huecos. Entonces no es una buena política económica. Lamentablemente tenemos que hacer ajustes mayores aún. Yo sé que estamos... ¿Cuál es el problema de fondo que yo veo, por lo menos en mi opinión? Que el gobierno sí está intentando hacer ajustes, pero no está ajustando en el Estado. Lo estamos pagando por ahora solo nosotros el ajuste. Perfecto, la subvención de los combustibles se bajó, pero ¿quién paga ese ajuste? Nosotros en el día a día. Eso no significa que votaron o cerraron empresas estatales, significa que nos los pasaron a nosotros y ahora dicen, bueno, hemos cuadrado nuestras cuentas. Sí, el Estado mejoró sus cuentas, pero los bolsillos de nuestros no mejoraron nada. Y el problema de fondo es el déficit fiscal y la política de financiación de ese déficit fiscal, que sigue siendo totalmente estatal, sigue siendo totalmente grande el Estado para el tamaño de nuestra economía. Entonces, se va a continuar habiendo un ajuste que vamos a terminar pagándolo nosotros siempre y cuando el Estado no achique su volumen. Lamentablemente, por más que haya gente que no le guste, que políticamente no suene bien, se tiene que cerrar empresas que sean deficitarias en el Estado, se tiene que achicar su tamaño, se tiene que hacerlo. Yo soy, dependiendo de la línea que te guste, unos dicen, no, es que tenemos que hacer empresas eficientes, estatales. Está probado históricamente que la mayoría de las empresas estatales no son eficientes y no funcionan. Entonces, tenemos que empezar a buscar otro modelo que políticamente por ahí no es el más popular, pero es el que se necesita, o si no, vamos a continuar en este declive, en este achicamiento de la economía boliviana, porque lo que está sucediendo al final, porque hablan de sinceramiento, en realidad lo que está pasando es que la economía boliviana se ha achicado y va a continuar achicándose si no se hacen algunos cambios. Licenciado, hay un tema que ha comenzado a sonar y tiene que ver con el hecho de que usted lo mencionaba, el hecho de la generación de la moneda boliviana que está generando inflación y que básicamente por ahí imprimimos más billetes de los que podemos sostener. En ese sentido ha comenzado a surgir una tendencia de debatir el hecho de poder dolarizar la economía boliviana, como ha pasado, por ejemplo, en Panamá hace tantos años y lo mismo en Ecuador. ¿Cómo ve esta situación? ¿Sería una posibilidad? De que es posible hacerlo, es posible. ¿Por qué se busca la dolarización en realidad?
Lo que sucede es que lo que se trata a través de la dolarización es que la política monetaria sea más restrictiva, es decir, que sea más difícil que el gobierno tenga déficit fiscal y buscar de dónde financiárselo. Tendría que financiarlo en general a través de deuda, que Bolivia, si nos damos cuenta, a pesar de manejar bolivianos y dólares, termina financiándose tanto externamente como internamente. ¿Y quién es el que financia internamente? El Banco Central. ¿Ya? Entonces, lo que hace el Banco Central cuando hay déficit, por decir, yo tenía planeado gastar 100 y gasté 110, ¿de dónde aparecen esos 10? ¿Por qué lográs estar 11 años, 12 años Bolivia, gastando más de lo que tenés? Vas y te prestás del que imprime el dinero. No hay quien te preste. Sí, y ahí es donde ocurre este proceso de inflación y luego de evaluación que tenemos en Bolivia. Cuando dolarizás, el Banco Central no puede imprimir, ¿ya? Esa moneda. Entonces, teóricamente habría un tipo, un amarre a que no podás entrar a un déficit, ¿no? De que sí en la práctica se ha visto que algunos países, por ejemplo Ecuador, ha terminado teniendo un cierto déficit a pesar de estar dolarizado. Sin embargo, se controlan mucho más los déficits y eso provoca que las inflaciones sean muy bajas. Obviamente no tenés devaluación, sí tenés un cierto nivel de inflación, hay un cierto riesgo que la propia política monetaria de Estados Unidos te termine afectando, pero cuando comparamos los niveles de inflación que tenemos con las monedas locales versus con un proceso de dolarización, la inflación es mucho mayor con las monedas locales. Entonces, es una forma de ponerle una camisa de fuerza al Estado para tratar de que no entre en procesos de déficit y que posteriormente generan inflación y devaluación, ¿no? Ese es el objetivo de una dolarización. De que se puede llegar a hacer, se puede. Lo que sí, que es un proceso que también genera un ajuste, porque eh, es como que llevas el dólar a dólar de mercado y se vuelven en los precios de los bienes y servicios. En vez de decir como nosotros ahorita decimos, se puso más cara una importación, decimos, porque el dólar subió de 10 a 11. No, lo que va a suceder es que con el dólar que tenés solo vas a poder importar una cantidad dada de bienes, porque es una transmisión. Nosotros lo que decimos, si algo en el exterior está a un precio de $1, podés comprar, digamos, un bolígrafo, $1. Nosotros decimos, yo gano 10 bolivianos, pero está a 11 ese bolígrafo, no lo puedo comprar. ¿Qué va a pasar? Esos 10 bolivianos, si dolarizaras, te los cambiarían por 90 centavos, te seguirían no alcanzando para el bolígrafo. ¿Ya? O sea, te sincera totalmente los precios relativos y ya andas en una economía, entre comillas, más real, digamos. La última, y venía escuchando esta propuesta de varios asambleístas, que no sé, a mí me hace ruido el hecho de que es necesario que el Banco Central comience a despachar dólares, los dólares que tiene, entiendo que son los de la Reserva, para frenar esta especulación que ha habido en el cambio del dólar justamente. ¿Esto es viable, tomando en cuenta las necesidades y este tema de las reservas que estamos ahí en el bordecito? ¿Es viable que saque los dólares que tiene el Banco Central para frenar la especulación? Es que el pensar que solo que el 100% de la cotización cambiaria es especulación, para mí ahí está tan equivocado. O sea, eh, tendremos que ver cuáles son los objetivos de política cambiaria que tiene el gobierno actualmente. Nosotros no tenemos claro si lo que quieren es, por decir, fíjense que el gobierno logró durante unos meses mantener el tipo de cambio relativamente estable entre 9 y 10 bolivianos, se ha estado manteniendo mientras sostuvo el tipo de cambio referencial. Habrá que ver, y no significa que en ese proceso no hubo intervención estatal, sí ha habido, ¿ya? No subía porque cuando ustedes miran desde diciembre la emisión monetaria, por eso es importante la emisión, desde diciembre cuando entra este gobierno, la emisión monetaria se frenó, ¿ya? Así ha tenido variaciones mínimas. Cuando uno mira los reportes del Banco Central desde diciembre de 2025, que es cuando entra el gobierno, hasta mayo del 2026, prácticamente no creció la base monetaria y los agregados monetarios, por ahí es algo más técnico desde el punto de vista económico,
Pero ¿esto qué provoca? Que lográs frenar el tipo de cambio porque no emitís. Ahora, ¿qué tema hay en Bolivia? Tenemos un presupuesto general del Estado que tiene déficit fiscal. Entonces, ¿qué te está lanzando el mensaje en el fondo? Cuando el gobierno empieza a ejecutar ese presupuesto, va a empezar a necesitar más bolivianos. En algún momento el Banco Central va a tener que financiar ese presupuesto, entonces hay una presión hacia el incremento del tipo de cambio. Luego, los dólares, los exportadores, por más que estén exportando, no los están trayendo al país por el tema institucional. No confía en que vos podás libremente utilizar esos dólares nuevamente si los tenés en las entidades financieras bolivianas, ¿ya? Puede el gobierno salir a tratar de defender un tipo de cambio, pero lo que le va a ocurrir es que más bien va a vaciar sus reservas de dólares, porque hoy por hoy no tenemos solucionados los problemas de fondo. O sea, podría salir a defender, ¿qué va a pasar? Se van a ir vaciando sus reservas. Eh, es algo más, como digo, pan para hoy, hambre para mañana, más político como para decir, porque lo que nos está sucediendo en Bolivia es que creemos que la crisis empeora porque sube el tipo de cambio. No, el tipo de cambio, vuelvo, es un síntoma, no es una causa. ¿Ya? Los problemas son otros. En economía decimos que el precio del dólar es un precio más en la economía. Porque, o yo les pregunto a la gente, cuando se ha frenado el dólar, ¿frenó de subir otros bienes y servicios? No, y ahora igual ha seguido subiendo el tomate, igual ha seguido subiendo la carne, igual ha seguido subiendo la carne de cerdo. O sea, no ha habido un freno total al proceso inflacionario. Si vemos, habían logrado los primeros meses de este gobierno que la inflación mensual incluso baje, hay una deflación, pero ya cuando vemos a mayo, ya otra vez estamos con una inflación de 4,9% a mayo acumulada. Entonces, no es solo el tipo de cambio, es una consecuencia del tipo de cambio. Pensar que porque lo frenás, solucionás el país, es totalmente equivocado. Licenciado, yo le agradezco muchísimo por este análisis. No, gracias, a disposición.